en este lugar histórico donde se arrodilló Napoleón, donde pasaron las tropas alemanas durante la ocupación, donde se arrodilló también Charles de Gaulle sobre el monumento al soldado desconocido, cuando se ganó el Mundial de Fútbol. En fin, este sitio histórico, el Arco del Triunfo, lo tenemos aquí presente, y desde aquí les mando este video para que vayan creando ideas. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la definición de ley, otra pregunta que podría perfectamente acompañar cualquier evaluación. La ley es la declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Ahora, ¿qué críticas se realizan al concepto de ley que entrega nuestro Código Civil? Se le cuestiona, por ejemplo, que la ley parece mandar, prohibir o permitir por haber sido manifestada en la forma prescrita en la Constitución, no por ser una voluntad soberana. Por otra parte, no señala las características específicas de la ley, es más, le da una validez meramente formal, no por ajustarse a principios de justicia natural, ¿ya? Por otra parte, otra pregunta podría ser: cite la definición doctrinaria de ley que usted conozca ya. Entonces, ahí está la de Planiol, que señala que es una regla social obligatoria, que establecida con carácter permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza. Otra pregunta sería: cite algunos ejemplos de manifestaciones de voluntad soberana más allá del concepto de ley que nos entrega el artículo primero del Código Civil chileno. Por ejemplo, son también declaraciones de voluntad soberana, por ejemplo, las sentencias judiciales, las decisiones adoptadas por la ciudadanía convocada a un plebiscito, ¿ya? Ahora, siguiendo el Código Civil chileno, ¿cómo se clasifican las normas jurídicas según su contenido? ¿Ya? Siguiendo el criterio de Andrés Bello, podemos distinguir entre leyes imperativas, prohibitivas y permisivas. Imperativas, prohibitivas y permisivas. ¿Cuál es el concepto de las normas imperativas? Son aquellas que mandan a hacer algo, como las que ordenan el pago de los tributos o cumplir una serie de requisitos para que un acto o contrato tenga validez. Es la ley. La ley imperativa es la que exige la solemnidad de la escritura pública para la celebración de la compraventa de bienes raíces. No, es que yo quiero hojita de cuaderno. No, señor. Solemnidad. En el Código Civil, artículo 88, el 1464, ¿ya? ¿Cómo se subclasifican las normas imperativas? Se dividen en dos tipos. Las normas imperativas propiamente tales son aquellas que simplemente ordenan hacer algo, como por ejemplo el artículo 86, la obligación de hacer inventario, la obligación de prestar caución, la obligación de proporcionar alimentos, todos los días lo vemos en familia, la obligación de reparar daños causados a otros. Las normas imperativas de requisito son aquellas que permiten ejecutar o celebrar un determinado acto jurídico previo cumplimiento de ciertos requisitos. Por ejemplo, el del artículo 124, creo también el 1554, si mal no me recuerdo. Estas normas suelen ser de apariencia fundamentalmente prohibitivas, pero como en la práctica permiten ejecutar o celebrar un acto jurídico previo cumplimiento de los requisitos que establece la ley. No son prohibitivas, sino que imperativas de requisito. Ojo, imperativas de requisito. ¿Cuál es el concepto de normas prohibitivas? Son las que mandan no hacer algo en forma absoluta, que impiden una determinada conducta bajo todo respeto o consideración, ¿ya? No queda ninguna posibilidad, ninguna, ¿ya? Ejemplos presentes en nuestro código: el artículo 402, inciso primero, el 412, entre otras normas. Ahora, el concepto de normas permisivas pareciera, no es un laissez-faire como en francés,
son las que permiten realizar algún acto o reconocen a un sujeto de determinada facultad. Por ejemplo, son leyes permisivas, por ejemplo, el ejercicio de un derecho, como el de propiedad, o todas aquellas que posibilitan celebrar un contrato, ¿ya? El sujeto a quien se permite hacer o no hacer algo puede renunciar a este derecho. Claro está, siempre con la frase cliché, con tal que solo mire al interés individual suyo y que no esté prohibida su renuncia. Código Civil, artículo 12. Así, si el testador dio expresamente al legatario la elección a su arbitrio entre muchas de las cosas legadas, Código Civil 1117, puede el legatario renunciar a esta facultad y dejar que la elección la haga el heredero, que debe entregar la cosa legada. ¿Ya? Es distinto. Ahora, una pregunta podría ser: indique respectivamente qué sanción establece el Código Civil chileno frente a la infracción de las leyes imperativas, prohibitivas y permisivas. Bueno, está complicado. Las leyes imperativas no tienen sanción, una sanción así específica, determinada. Solo podrá ser la nulidad absoluta, la nulidad relativa, la inoponibilidad, la indemnización de perjuicio o incluso ninguna sanción. Para determinar lo anterior va a ser necesario que haya que examinar el texto de la ley respectiva. En el caso de las leyes prohibitivas, la sanción aplicable por su infracción es la nulidad absoluta, lo que se desprende de los artículos 10, 1466, entre otros, ¿ya? Lo anterior, salvo si la ley contempla otra sanción, como el caso de los fideicomisos sucesivos, los usufructos sucesivos, alternativos, ¿ya? Respectivamente, en ese caso hay hipótesis en las cuales la sanción es la caducidad, ¿ya? Ahora, en el caso de las leyes permisivas, por lo general su infracción permite demandar indemnización de perjuicios. Ahora, el concepto de potestad reglamentaria en su sentido propio y estricto también podría ser otra pregunta. La potestad reglamentaria es la facultad o poder que están dotadas las autoridades administrativas en general para dictar normas jurídicas, es decir, mandatos de alcance general e impersonal. Aunque también existen normas, si bien es cierto, particulares, tales como por ejemplo las que conceden pensiones de gracia o la nacionalidad por gracia. Considerada en toda su extensión, la potestad reglamentaria se manifiesta por medio de reglamentos, decretos reglamentarios, decretos, ordenanzas, instrucciones, en fin. Eso seguramente lo vieron en Constitucional. Son múltiples las autoridades administrativas que tienen potestad reglamentaria, desde el presidente de la República, sus ministros de Estado, los intendentes, los gobernadores, los alcaldes, otros funcionarios públicos como los jefes de servicio. Hay como un tema de discusión también acá a veces, ¿eh? Y uno lo ve solo en el diario. ¿Cuál es el concepto de decreto en general? El decreto es todo un mandato escrito y revestido con las demás formalidades prescritas por el ordenamiento jurídico y dictado unilateralmente por la autoridad administrativa en el ejercicio de sus atribuciones, que es emitido ¿por quién? Por el presidente de la República. ¿Ya? Se llama específicamente en ese caso decreto supremo. El concepto de decreto fuerza de ley, son aquellos que expresan autorización del Congreso a través de una ley y la dicta ¿quién? El presidente de la República sobre materias que según Constitución Política de la República, ¿cierto?, son propias de ley, ¿ya? El nombre se explica porque una vez dictadas adquieren fuerza de ley, ¿ya? Ahora el concepto de decreto ley, ¿ya? Son aquellos decretos sin autorización del Congreso que dicta el Poder Ejecutivo sobre materias según la Constitución Política de la República, son propias de situaciones de emergencia o crisis fundamentalmente institucional, ¿cierto? Recordemos la época del gobierno de Pinochet. ¿En qué consiste la interpretación jurídica o legal? Consiste en la determinación del verdadero significado, alcance, sentido o valor de la ley en general frente a situaciones jurídicas concretas a que dicha ley debe aplicarse. Ahora, mediante una interpretación jurídica se adapta la norma
legal a la práctica, ¿ya? Esos son aspectos que son que hay que regular. Estos conceptos se me vienen a la mente en primer año en Introducción al Derecho, también en Derecho Constitucional. Sin embargo, en la práctica se toman en consideración cuando uno busca argumentos plausibles, cuando en un cuerpo de una contestación de demanda o en una demanda uno refiere los hechos, pero en la otra parte del cuerpo de la demanda que está escribiendo para presentarlo en el tribunal, tiene que poner el derecho sobre qué normas descansa su libelo, ¿ya? Específicamente su escrito, si quieren usar un lenguaje sencillo. Ciertamente eso se hace a la luz, como digo, de los códigos, de las normas, y allí usted encuentra la pirámide de Kelsen, que todos la hemos visto y me imagino ustedes se la saben de memoria, y desde la cúspide hasta la última norma de la base de dicha pirámide, uno debe manejarla, debe saber específicamente en qué consiste. Bueno, espero no haberlos aburrido con estas preguntas como típicas de examen o de cátedra, que en general, y la verdad es que uno dice, no, nunca pregunten, y justo estas cosas que parecen como básicas, ¿qué es lo que es un decreto? Uno no sabe qué decir. Entonces, por eso es que es importante, ¿qué es la potestad reglamentaria? ¿Ya? ¿En quién descansa la potestad reglamentaria? ¿Ya? ¿Qué es un decreto ley? Recordemos que en ese sentido, en el caso del gobierno de Pinochet, hubieron montones de decretos ley. ¿Qué pasaría si por algún momento nosotros desconocemos todos los decretos ley emitidos por esa época de gobierno? Se generaría todo un problema de carácter constitucional incluso, pero legislativo, en todos lo saben, por eso dejan esos decretos ley quietitos, ahí están. Bueno, espero no latearlos con esto. Tengan buen día y espero les agrade.